¿cómo están? Tanto tiempo. Bueno, estuvimos viendo con la señora Silvana imágenes de granaderos marchando con sus espadas. También vimos muchos teatros de sombra, pero queremos que nos sigan mandando, ¿sí? Porque tenemos ideas de hacer cosas con todas esas cosas que ustedes nos mandan. Así que por favor, manden más. Queremos ver más granaderos, más teatro de sombras, un montón de cosas que tengan ganas de mandarnos. Hoy yo les voy a contar que cuando hicimos la historia de la marcha de San Lorenzo, además de hacer las sombras, hicimos sonidos. Y les voy a mostrar cómo hicimos esos sonidos. ¿Les parece? El primer sonido que van a escuchar es cuando dice Febo asoma, cuando el sol asoma. Hicimos como una escalerita de sonidos, desde el más grave al más agudo. Tin, 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 tin. En este caso yo lo hice con botellas llenas con agua. Pero hoy se los voy a mostrar con frascos. Es muy importante hacerlo con un adulto, porque son de vidrio. Así que tenemos que hacerlo con ayuda, llenar los jarros con agua, distintas cantidades, y después probamos y tocamos y escuchamos cómo suenan. No hace falta golpear muy fuerte, ténganlo en cuenta. Ahora les muestro. Acá tenemos 5 frascos. Este tiene más agua y es el que menos agua tiene. Y vamos a ir subiendo la escalerita. Otro paso, otro paso, otro paso, otro paso y llegó. Y ahora va a bajar. Va cambiando la cantidad de agua. Vera está un poco enojada, pero bueno, vamos a grabar igual. También se pueden hacer canciones. Acuérdense, siempre acompañado de un adulto. Hacer el sonido del caballo es súper fácil. Yo hice esto. Y también jugué con vasitos de plástico. Ahora les muestro. Podemos jugar a que caminan los caballos o que galopan. Como ustedes quieran. Son 2 vasos de plástico comunes. Hasta no tienen que ser iguales, pero el sonido está bueno. ¿Vieron cuando dice el clarín? Se escucha tu 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 tu. Estridente sonó. Bueno, lo hice con esto. Es un tubito cualquiera, puede ser una manguera, un pedacito de manguera. No tiene que ser muy ancho. ¿Qué tenemos que hacer? Un adulto le va a tener que hacer acá un cuadradito. Hay que cortarlo. Ahora yo voy a cortarlo y les muestro cómo me queda. Seguro que les va a quedar más lindo que a mí. Es difícil de cortar, es un poquito duro y no tengo los elementos necesarios, pero la forma no importa. Lo importante es que tenga un agujerito, porque por acá cuando soplemos tiene que pasar el aire, pero no pasar así nomás. Nos falta algo. Un pedacito de plástico y cinta. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer plástico cubriendo el agujerito. ¿Sí? ¿Ven? Acá no lo tiene. Y acá, de cualquier manera, lo ponemos así, lo cubrimos. Pero para que se pueda sostener, lo pegamos con cinta. Cinta le tenemos que poner en la parte de arriba. Ahí está. Y después la ponemos también acá, para sostener. Es importante que el plastiquito esté tenso, no que esté muy blandito, sino que esté bastante estiradito. Ahora le pongo la otra cinta. Cinta acá, tiene cinta acá, entonces se sostiene. ¿Y cómo se hace para que haga su sonido? Soplo, a ver. No hace el clarín. No es soplando, es cantando. Nosotros hacemos, por ejemplo, tu 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 tu. Bueno, hay que hacer lo mismo, pero con esto en la boca. Tu 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 tu. Este diente sonó. Está bueno, ¿eh? Por último, el sonido de los tambores. Yo lo hice con un tacho de juguetes. Una opción es, por supuesto, lo voy a golpear con el clarín. Pero yo quería que sonara como un redoblante.
es un otro instrumento, es un otro tambor que tiene como unas cuerditas abajo y cuando lo golpeas también suenan las cuerditas, vibran y se escucha de otra manera. Entonces yo lo hice con una bolsa de plástico. Ahora les muestro cómo me queda. Cubrí con una bolsa de plástico la parte abierta de la caja. Se puede golpear con la mano o vamos a usar un instrumento muy difícil de conseguir que se llama cuchara. Así avanzaban los soldados de San Martín y los enemigos. Bueno, algunas de estas cosas me encantaría que prueben. Yo sigo con la cuchara. Y nos muestren a ver qué sonidos les salieron, cuáles les gustaron. Pueden probar el que quieran y nos mandan, que tenemos muchas ganas de verlos. Bueno, acá tenemos entonces el clarín, el sonido de los caballos, el redoblante y los frasquitos de vidrio. Algunos de estos sonidos nos encantaría que los prueben. Siempre en compañía de un adulto, bueno, para armar esto y para los frasquitos de vidrio, acuérdense. Y nos mandan algún video, así podemos verlos y escucharlos y ver qué les gustó más, ¿sí? ¿Se animan a compartirlo con nosotras? Bueno, muchos besos. Y ojalá descubran muchos sonidos. Chau.